Muy queridos hermanos de la iglesia Ríos de Agua Viva, la comunidad quichua en la ciudad de Medellín, a los hermanos de la iglesia Ríos de Gracia que se añaden a esta transmisión y a todos los hermanos de las diferentes iglesias que participan de este culto virtual. Un saludo muy especial, un abrazo fraternal a la distancia y que la presencia del Señor esté hoy con nosotros en este culto al Señor. Quiero saludarles, desearles lo mejor del Señor para sus vidas, que estén llenos de la presencia del Señor y que en esta mañana podamos servirle y adorarle con acciones de gracias, con alabanzas y que podamos sobre todo estar pendientes, dispuestos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Damos también gracias al Señor porque nos permite este sistema de transmisiones en medio de las disposiciones gubernamentales de cuarentena, de confinamiento severo en esta oportunidad. Entonces damos gracias a nuestro Señor que nos permite, nos da estos medios y rogamos al Señor que hoy nos permita tener una muy buena transmisión. Hemos tenido que solucionar algunas cosas locativas para poder dar una buena transmisión. Entonces aquí estamos de nuevo pidiendo al Señor que sea Él dirigiéndonos. Vamos a dar comienzo a nuestro culto al Señor ya a través de la oración y a través de los cánticos de la congregación. Nuestro amado Señor, en esta mañana tu iglesia Ríos de Agua Viva y los hermanos que a ti te ha placido añadir a través de este medio virtual, venimos a tu presencia para rendirte culto de adoración, de alabanza y de exaltaciones, porque eres nuestro Dios. Queremos reconocerte en tu deidad, en tu grandeza, en tu inmenso poder. Queremos reconocerte en tus virtudes, porque tu palabra nos lo dice, que tú nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que murió por nosotros, de aquel que nos dio la salvación. Entonces, Señor, queremos en esta mañana exaltarte, darte la honra, levantar a ti nuestras manos, levantar a ti toda la adoración, cánticos de alabanza. Queremos orar a ti porque sabemos que tú desde tu santo cielo escuchas, Señor, porque eres el Dios que escuchas a tu pueblo. Eres tanto el Dios trascendente, que trasciende más allá de esta vida, más allá de esta tierra, más allá de este siglo. Pero además eres el Dios inmanente, el Dios que está con nosotros, el Dios que ha establecido su tabernáculo en nuestro corazón y que el Espíritu Santo está en nosotros y nos dirige hoy a tener este servicio de adoración y alabanza. De igual manera, Señor, nos acercamos con una actitud de arrepentimiento dada nuestra pecaminosidad, ya que hemos caído en pecado en esta semana. Queremos, Señor, pedirte perdón. Podemos acercarnos a ti confiadamente, porque como lo vamos a ver en la celebración, en la predicación de esta mañana, ¿quién puede perdonar pecados y quién puede salvar sino el Señor? Hemos sido salvados para la gloria de tu nombre, pero también hemos sido salvados para la santificación progresiva. Entonces, Señor, queremos venir en actitud de arrepentimiento y de fe, diciéndote, Señor, hemos pecado mucho contra ti y contra el cielo. La realidad es que no merecemos ser llamados tus hijos, pero a ti te ha placido darnos redención. Y tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, es porque tu palabra lo dice, que nosotros lo creemos y estamos confiados. Tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú, Señor Dios, que eres fiel y que eres justo, perdonarás todos nuestros pecados. Y no solamente los perdonarás, sino que los limpiarás. Gracias, Señor, porque
no venimos a un Dios que es mudo, a un Dios que no opera, sino venimos ante el Dios viviente, que es, que tiene ojos para ver, que tiene oídos para escuchar nuestras súplicas, nuestro clamor y nuestro arrepentimiento, y que tiene boca para hablar y que tiene poder para actuar, para perdonar pecados y para limpiarnos de nuestra maldad, para santificarnos. Por eso esta mañana venimos a ti, Señor, en una actitud de arrepentimiento y de fe, pidiéndote, Señor, perdónanos de nuestros pecados y dirígenos a darte un servicio de adoración que sea grato a ti, oh Señor. Nos consagramos en esta mañana. Padre, que allí donde estemos podamos tener este tiempo, 1 hora y media quizás, en el cual nos vamos a consagrar, vamos a apartarnos, a santificarnos, a alejarnos de toda distracción, de toda ocupación que no sea el servirte, amarte y adorarte, oh Señor. Te suplicamos que estés aquí, Señor, dándonos por tu Espíritu Santo quietud y reposo en nuestros corazones para dedicarnos a ti, para dedicarnos sosegadamente a la alabanza, para dedicarnos sosegadamente a la oración, a la lectura pública de la palabra de Dios. Asístenos, Señor, para que este culto sea santo y agradable a ti, y que este culto sea reinado, gobernado por el Espíritu Santo del Trino Dios en nuestras vidas, y que nos conduzcas, Señor, a darte una adoración que te agrade a ti, porque esa es nuestra intención en esta mañana, en este día, es el darte, el satisfacerte, el agradarte a ti, Señor, hacer todo lo que te agrada, oh Dios, y lo que te agrada que tu Espíritu Santo nos ha dado, es lo que tu palabra nos enseña, que el culto debe realizarse el primer día de la semana, como nos lo enseña tu palabra, que el culto debe tener 6 elementos básicos, que no siempre los vamos a desarrollar, pero que es el marco regulador para darte a ti adoración. Traemos la oración, traemos el cántico congregacional, traemos los diezmos y las ofrendas, traemos la lectura pública de la palabra de Dios, traemos la celebración correcta de los sacramentos y traemos la predicación de la palabra para que tú seas supremamente exaltado, nuestro buen Señor y Dios y Padre que estás en los cielos. Esta mañana como iglesia Ríos de Agua Viva, la comunidad quichua en la ciudad de Medellín, la comunidad quichua que a ti te plació establecer en Medellín, queremos acercarnos a ti confiadamente para rendirte tributo de honor y gloria y alabanza. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, hermanos, la palabra de Dios dice que debemos adorar al Señor con himnos, salmos y cánticos espirituales. Y esta mañana vamos a acercarnos al Señor para adorarle en su grandeza y en su majestad. Y vamos a traer un himno, el himno número 32 para algunos hermanos ya es conocido, para otros hermanos quizás es nuevo, pero es importante que cantemos este salmo al Señor, que le deleitemos a Él en nuestra adoración. El himno número 32. Cuán grande es Él. Señor Dios, en esta mañana queremos reconocer tu grandeza, tu deidad, tu inmenso poder. Queremos reconocerte en la plenitud de tu gloria, darte la gloria y disfrutar de tu gloria. Esta mañana queremos disfrutar de ti, adorándote, reconociéndote en tu grandeza y en tu majestad. Y queremos hacerlo con júbilo. Amado Señor, llena nuestros corazones de ti para alabarte con júbilo, alabarte de todo corazón. A ti la gloria en tu iglesia por siempre. Amén. Señor mi Dios,
al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mis amados hermanos, definitivamente son muchos los motivos que tenemos para exaltar y glorificar al Señor. Cuán grande es Él, cuán poderoso es Él, cuán glorioso es Él. Toda nuestra vida debe ser por Él, en Él y para Él. A Él la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Y debemos apasionarnos con nuestro Señor, porque todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él es en favor nuestro, nos deben producir una conciencia, una mente sometida al Señor, pero sobre todo una mente agradecida, una mente que exalta a tan gran benefactor de nuestras vidas. Él nos ha dado toda clase de beneficios. Por eso el salmista dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya.
¿Cómo no bendecir y glorificar el nombre del Señor y exaltarle en su grandeza y en su majestad? ¿Cómo no reconocer a Jesucristo como nuestro benefactor, nuestro bienhechor, el que ha hecho todo por nosotros, el que nos ha bendecido en gran manera? Por eso el siguiente himno que vamos a cantar es un himno que se dirige al Señor Jesucristo y a reconocer quién es Él. Él es la roca de nuestra salvación. El Señor Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y toda la palabra de Dios nos muestra a Jesucristo como la roca de nuestra salvación, como la roca de nuestra fortaleza, como la roca fundamental para la edificación de la iglesia. Él es Cristo, por eso le amamos y le glorificamos de todo corazón. Vamos pues al himno número 152, un himno que nos habla de Jesucristo como la roca. Él es la roca, cuya obra es perfecta, dice Deuteronomio 32:4. Por eso vamos a cantar con mucha pasión, con mucha energía a nuestro Señor. Jesús es la roca de mi salvación. Y si tú no conoces todavía este himno, préstale atención. Bien haces en meditar en todo lo que dicen los himnos, porque es teología pura, porque es teología fundamental para nuestras vidas. Y al meditar en ello, el Señor está edificándote, el Señor está llenándote de ti, de Él. Pero cuando los cantas, cuando los aprendes y los cantas con fervor, wow, el Señor produce algo especial en ti, una adoración suprema, un gozo supremo, una fortaleza suprema. A Él la gloria. Jesús es la roca. Jesús es la roca de mi salvación. Él es quien me libra de condenación. Jesús es mi fuerte, mi gran protector. Yo sé que soy hijo de todo su amor. Yo sé que soy hijo de todo su amor. Jesús me defiende de negra traición y lava las manchas de mi corazón. Jesús me rescata del mundo falaz, me lleva en su seno de paz. Me lleva en su seno de paz. Por eso en mis horas de negro dolor, yo busco el consuelo de mi Redentor. Venid si por Cristo ser salvos queréis, al lado de Cristo lugar hallaréis. Al lado de Cristo lugar hallaréis. Su paz os ofrece, su paz Él os da. Aquel que le busca, algo podrá. Yo fui mucho tiempo esclavo del mal, mas hoy Jesucristo me dio libertad. Mas hoy Jesucristo me dio libertad. Jesús es la fuente de la redención. Él sana las llagas de mi corazón. Él sana al leproso, al ciego da luz. Por eso confío tan solo en Jesús. Por eso confío tan solo en Jesús. Los himnos solemnes son extraídos de las Santas Escrituras, son las Santas Escrituras cantadas. Por eso el Señor dice que debemos adorarle con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, porque estas son las palabras de Dios llevadas a la adoración. ¿Qué mejor manera de adorar al Señor que con sus propias palabras? Por eso es tan pertinente
analizar muy bien qué ofrecemos al Señor en nuestra adoración. Y parte de lo que ofrecemos al Señor en nuestra adoración no es solamente la palabra cantada, sino la palabra leída y la palabra meditada, la palabra memorizada. Como ha sido costumbre en nuestra iglesia, antes de que yo llegara, gracias al Señor, siempre la iglesia tiene un texto para leer. Y hemos llevado por disciplina en el último año pasadito los salmos, el libro de los salmos. Cada domingo traemos a la lectura uno de los salmos. En esta oportunidad nos corresponde el Salmo 59. Les ruego, por favor, hermanos, de que nos vamos a dirigir allí al Salmo 59. Son solamente 17 versículos. Entonces vamos a estar atentos allí en sus casas. Por favor, todos abren su Biblia y lo leemos juntos. Lo leemos en voz alta en nuestro hogar. Recuerden que hay unas palabras allí en tu Biblia, hay unas palabras, hay unas frases allí. Aquello que está en negrilla, en este caso oración pidiendo ser librado de los enemigos, estos son títulos no inspirados, más aquellas pequeñas frases que están debajo al músico principal, estas son palabras inspiradas. Estos son los títulos que le dieron los autores. En este caso es un salmo de David. Entonces fue David el que tituló este salmo de esta manera. Por lo tanto, lo vamos a leer allí. También hay una frasecita muy especial que a veces aparece y omitimos leerla. Una palabra. Y esa palabra es Selah. La palabra Selah no tiene una traducción exacta en el idioma español, pero tiene un significado, lo podemos interpretar como mediten en esto, piensen en esto. Esto es en lo que hay que meditar. Entonces vamos a disponernos para leer la palabra de Dios, algo que siempre me impacta y que a veces yo peco y no, por el afán, no tomo en cuenta, pero que he aprendido mucho de ustedes, es tener ese alto honor por la palabra y orar para que el Espíritu Santo nos dirija. Cada vez que lo hago, me recuerdo aquí de cómo en la iglesia ustedes me enseñaron eso y me lo infundieron. Mire, yo viejito y todavía sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo del Señor y de mis amados hermanos. Entonces vamos a orar para que la palabra de Dios nos ilumine en esta mañana. Señor Dios, te damos gracias porque tu iglesia Ríos de Agua Viva, la comunidad Quicho en Ciudad de Medellín, es una iglesia que honra y ama tu palabra. Y por esa razón oramos, Señor, pidiendo que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento al leer esta palabra, conmueva lo más profundo de las fibras de nuestro corazón y transforme nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, la obra poderosa del Espíritu Santo por medio de tu palabra en nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Salmo 59, verso 2. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío, corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y sé tú, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah. Volverán a la tarde.
ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Y aquí profetizarán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos. Oh Jehová, escudo nuestro, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Selah. Vuelvan, pues, a la tarde, y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Palabra del Señor. Ahora, hermanos, nos trasladamos al Salmo 103 y recordamos que estamos memorizando el versículo 1. Vamos a memorizarnos los versículos o algunos versículos de este texto, a ver si alcanzamos a aprendernos a mucho de este salmo tan hermoso. Y vamos a memorizar el versículo 1, Salmo 103, versículo 1 de este Salmo de David. Lo vamos a repetir 3 veces. Salmo 103, 1. Todos allí en casita, en voz alta. Salmo 103, 1. Todos aquí en casita. Salmo 103, 1. Gracias. Vamos a repetirlo todo. Salmo 103, 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Lo vamos a repetir 3 veces. Salmo 103, 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Una vez más. Salmo 103, 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Y qué tal si le damos honor al Señor y le agradamos repitiendo una vez este salmo tan hermoso? Porque es lo que Él desea de nosotros, que mi alma le bendiga y que todo mi ser bendiga su santo nombre. Vamos a repetirlo, 2 veces, hagámoslo 2 veces más para el Señor. Salmo 103, 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103, 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Damos gracias al Señor porque Él nos da su palabra. Ahora, mis amados hermanos, les ruego el favor de que oremos por la situación de la iglesia, lo que está viviendo la iglesia. Nuevamente, nuestro saludo muy amoroso, muy especial para nuestros amados hermanos que han sufrido la pérdida de sus parientes. Bueno, no es la pérdida, realmente es una ganancia para el reino de Dios. Para el Señor es gloriosa la partida de uno de sus hijos. La verdad es para quienes están sufriendo la ausencia física de uno de los familiares. En este caso,
hablamos de don Manuel, de don Pedro, familia Guamán, la familia Guamán Pilamunga y la familia Guamán León. También allí todos los parientes, los Bastidas, todas las personas que tienen parentela con don Manuel y don Pedro y que han sufrido esta ausencia ya de él, muy especialmente por sus espositas, la esposa de don Manuel, la hermana Lorenza, la esposa de don Pedro, la hermana Manuela, y los hijos. Amado Dios, cuán bueno eres tú, Señor, al permitirnos venir a tu trono y orar, interceder. En esta oportunidad, Señor, no queremos olvidar a nuestros hermanos que han sufrido la ausencia ya una semana por la partida a tu presencia de nuestros hermanos Manuel y Pedro, que entre sí ellos no solamente eran hermanos en la fe, sino también hermanos en la sangre, hijos de los mismos padres, amados ellos entre sí, amorosos ellos entre sí. Oramos, Padre, para que tú bendigas a estas familias que han sentido una semana la ausencia de este ser querido. Algunos lo han expresado por los diferentes medios. Oramos muy especialmente por la vida de la hermana Lorenza. Padre precioso, tú tienes control y le envías tu Espíritu Santo para que la llene. Y a todos los hermanos y hermanas, hijos de don Pedro, de don Manuel, allí a don Manuel Guamán, el hijo, a don Alberto, el hijo también, a Luis Alfonso y a Alonso, los hijos, a doña Gloria, la hermana Gloria, a la hermana Juana, a la hermana María, hermanas muy amadas, muy queridas, a sus esposos también, a sus yernos, a los yernos de don Pedro, que he notado cómo amaban a nuestro amado hermano Manuel, y es que don hermano Manuel era como un patriarca, un hombre consejero allí en medio de la congregación, en medio de la familia, en medio de la comunidad quichua. Y también a la familia de don Pedro, Señor, una cobertura especial sobre la hermana Manuela, que seas tú acogiéndola, Señor, prodigándola con tu amor, que la ausencia de don Pedro sea llenada por tu Espíritu, presencialmente tu Espíritu Santo en su vida, que ella pueda sentir la palabra de Dios llenándole en el todo vacío y quitando toda tristeza y tomando toda la esperanza que el Espíritu Santo da por tu palabra. También a sus hijos, Ana María, también bendícele, Señor, a toda esta familia Guamán León. Bendice, Señor, a la iglesia y sosténla con la diestra de tu justicia. Oramos también por los hermanos que han sido diagnosticados. Muy especialmente oramos por la hermana del hermano José Gómez en la ciudad de Cartago. Y anoche una hermana de Cartago nos decía que hay algunos ya afectados allí en Cartago por causa del COVID-19. Entonces oramos, Señor, para que tú bendigas esta iglesia, bendice al pastor Osvaldo, bendice a todos los hermanos allí, a los líderes, bendice a las hermanas, a los hermanos, a los que están sufriendo del COVID-19, Señor, que seas tú sosteniéndolos con la diestra de tu justicia. También oramos por nuestros hermanos en Cali, las hermanas que están en el hospital, la esposa del hermano José Gómez y la señora madre de nuestro hermano Alfonso Magi. Entonces que seas tú, Señor, sosteniéndoles allí y bendiciéndoles. A todos los hermanitos que están en el Ecuador también sufriendo por esta situación, bendíceles en gran manera y sosténles con la diestra de tu justicia en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, ahora vamos a la predicación de la palabra y hoy vamos a traer un tema bastante fundamental y muy correspondiente a lo que está sucediendo en la iglesia Ríos de Agua Viva, lo que está sucediendo en las diferentes familias,
pero también lo que está sucediendo a nivel mundial por esta crisis del COVID-19. Y hoy vamos a conocer otro aspecto de nuestro Señor Jesucristo. El oficio más importante de la iglesia, hermanos, es conocer al Señor Jesucristo. La iglesia no se puede ocupar de otra cosa que conocer al Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que el deleite del Señor es que le conozcamos a Él. Lo que Él quiere es que nosotros le conozcamos. Y Él dice que cuando su pueblo no le conoce se pierde. Dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y como han rehusado conocer mi ley, yo también los destituiré del sacerdocio, dice el Señor. Terrible cosa es caer en manos del Dios viviente, un pueblo que no quiera conocer al Señor, pero gloria a Dios, que estamos entrando como iglesia en ese anhelo por conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Juan capítulo 17:3 dice, y esta es la vida eterna. En otras versiones dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Hoy cantábamos el himno Cuán grande es Él, y mientras lo cantábamos y mientras cantábamos el otro himno, Jesús es la roca de mi salvación, yo pensaba, hermanos, porque estos himnos fueron diseñados por Dios para exaltarle, y estos himnos nos recuerdan la obra de Cristo. Y yo pensaba, hermanos, cómo el Señor nos da su revelación para que le conozcamos, su revelación general a través de la creación. Al contemplar los cielos y la tierra, el firmamento, los arroyos, las plantas, los animales, podemos ver la gloria de Dios y podemos decir cuán grande es Él. Pero hay algo más importante, y es esa revelación particular que el Señor nos da a través de su santa palabra, mediante la cual nosotros le vamos a conocer. La iglesia necesita conocer a Cristo. La obra más importante de la iglesia es conocer a Cristo. Lo que más debe hacer un pastor es enseñar a Cristo. Es enseñar a Cristo. Es que el pueblo de Dios conozca a Cristo. Pero para poder enseñar a Cristo, tenemos que conocer a Cristo. Yo no puedo enseñarles a un Cristo que no conozco, a un Cristo con el cual no me relaciono. Por eso es importante estar en la comunión con la palabra, con la oración, con la iglesia, para poder enseñar a ese Cristo de la Biblia. La iglesia necesita conocer a Cristo porque de Él depende nuestra vida espiritual. La iglesia necesita conocer a Cristo porque de Él depende nuestro futuro. Pero especialmente necesitamos y debemos conocer al Señor Jesucristo porque con Él vamos a vivir eternamente. La pregunta sería, ¿qué harías tú si llegas al cielo y no conoces al Señor Jesucristo? Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Está la vida eterna. Que te conozcan te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado, dice la palabra. No va a suceder, pero ¿qué tal que tú llegues y no tengas ese conocimiento profundo, esa intimidad profunda? Te vas a asustar. Como dice por ahí el dicho mundano, el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta. Hermanos, qué terrible sería llegar al cielo y asustarse con la presencia de Cristo, con la luz de Cristo. Asustarse con Dios el Padre. Hermanos, nosotros vivimos ahora con Cristo y vamos a vivir eternamente con Cristo. Por eso necesitamos conocerle, saber quién es Él, para amarle, para glorificarle, para exaltarle. ¿Quién es Cristo para ti? Es la pregunta que nos hemos venido formulando ya desde hace meses para estudiar este tema. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Conoces tú al Señor Jesús? ¿Estás intimando con Él? Porque la palabra conocer a Cristo no se trata de saber intelectualmente de quién es Cristo. Muchos historiadores conocen intelectualmente al Señor Jesús. Muchas personas hasta creen intelectualmente en el Señor Jesús. Lo han llamado el personaje del milenio, lo han llamado de muchas maneras, históricamente lo conocen, intelectualmente lo conocen. Pero allí la palabra, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es una palabra que significa
intimar, venir a intimidad, venir a estar tan unido, tan ligado con Él. Y eso es lo que hacemos en la iglesia domingo a domingo, en cada celebración de alabanza, en los jueves, cuando hacemos nuestro culto de oración, cuando nos reunimos a meditar en la palabra, en los grupos pequeños, en los ministerios. Lo que hacemos es intimar, entrar en una intimidad con el Señor Jesucristo. Esa es nuestra vida, eso es nuestra única función. Estar en esa intimidad con el Señor. ¿Quién es el Señor Jesucristo para ti? ¿Estás intimando con Él? Hoy el Señor se nos revela como el Salvador. Jesucristo es Dios Salvador. Jesús es Dios Salvador. Así se titula nuestro sermón de esta mañana. Jesús es Dios Salvador. Ya vimos que Jesús es Dios vida. Ahora vamos a ver que Jesús es Dios el Salvador. Hoy el Señor se nos revela que Jesús es nuestro Salvador. Para todo creyente es natural saber que Jesús es Salvador. Sí, toda la gente sabe, Jesús es el Salvador. Lo escriben en las puertas y todo eso, en los carros, Jesús es el Salvador. Pero también muchos incrédulos creen que Jesús es Salvador. Y hasta los demonios creen que Jesús es Salvador y tiemblan. Pero la pregunta es, ¿conoces la profundidad y el alcance de esta prerrogativa que Dios le dio al Señor Jesucristo de ser el Salvador? Esto es lo que hoy conoceremos por la palabra de Dios. Y vamos a buscar en la palabra el Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Así dice el Señor. Mateo 1, 21. Amado Dios y Padre nuestro, que has sido bondadoso con nosotros, nos has dado a conocer la vida, nos has dado a conocer al Señor Jesús. Hoy te suplicamos que por tu palabra nos muestres a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Las profundidades, el alcance y la importancia que tiene el que el Señor Jesús es nuestro Salvador, y que pase de ser un dicho, que pase de ser un eslogan, un cliché, para que se convierta en vida abundante, en vida gloriosa de Dios y en una práctica permanente de la vida del cristiano. Jesús es nuestro Salvador, que no solamente lo digamos de labios, sino con plenitud de conocimiento, pero sobre todo con plenitud de corazón, por el Espíritu Santo, saber quién es Jesús como Salvador, su grandiosa obra salvífica y su profundidad y su alcance y su importancia para nuestras vidas. Enséñanos esto hoy, edifica tu iglesia por tu palabra, convierte a los pecadores por tu palabra, y a mí como predicador asísteme para ser fiel a tu palabra. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador y Señor, para que toda la gloria y toda la alabanza sean para ti. Amén y amén. Bueno, la palabra dice en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesucristo, junto con el Padre y el Espíritu de Dios, en su trina unidad es Salvador. Dios, en su naturaleza y en su carácter divino, es Salvador. Dios, como el creador y autor de la vida, como ya lo vimos en los sermones anteriores, lo creó todo para la vida. Dios creó las plantas para vida, les dio vida a las plantas, le dio vida a los animales, a las aves del cielo, a los peces del mar, a las bestias de la tierra, pero sobre todo, algo bien importante, Dios sopló de su vida sobre el ser humano creado.
Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, nosotros podemos ver cómo Dios el Señor dice en un principio, Él creó los cielos y la tierra estaba a oscuras, estaba desordenada y estaba vacía. Y el Señor empieza en un proceso de orden, en un proceso de organización de todo esto. Y Él dice que Él puso su luz a donde había oscuridad. Luego de que Él puso su luz a donde había oscuridad, produjo orden. En medio del desorden que había, el Señor ordena todo. Y cuando todo tiene luz y todo tiene orden, entonces el Señor procede a dar vida. Porque Él es Dios de vida y Él quiere hacer una tierra y un firmamento y un universo lleno de vida. Y es glorioso cuando tú sales al campo, cuando algunos de ustedes tuvieron ese privilegio de tener una infancia o una juventud en el campo, y aunque no fue lo más agradable, ustedes pudieron disfrutar, y algunos añoran mucho de eso, pudieron disfrutar de toda la vida que ofrece el campo. Y cada vez que nosotros salimos de la ciudad y vemos el campo con todas las cosas, todo lo que hay, disfrutamos de la vida de Dios, porque en el río hay vida, en el mar hay vida, en los cielos hay vida, en todo lugar hay vida. El Señor es Dios de vida y Él quiere que en todo pulule la vida de Dios. Pero cuando el hombre cayó en pecado, entró la muerte al mundo. Y no solo la del hombre, sino la de toda la creación. Y esto contraviene el plan de Dios. Esto es un ataque contra el plan eterno de Dios. Damos gracias a la hermana Gloria porque nos da el Salmo 103:1 en quichua. Te ruego, hermanita, que por favor me lo pases a mi WhatsApp, porque la semana entrante nos lo vamos a aprender en el idioma quichua. Gracias, hermana. De igual manera, perdonen que interrumpa este sermón, pero igual manera, un saludo muy especial para el hermano Mariano. Veo que el hermano Mariano y supongo su esposita, la hermana María, supongo que también sus hijos, sus nietos, Juanita, Diana, deben estar por allí. El Señor le bendiga, el Señor bendiga sus vidas. Qué bueno verlo por estos medios, hermano Mariano. Que sigas asistiendo al culto virtual. Te recuerdo con mucho cariño, mi hermano Mariano, y oramos por ti en medio de esta circunstancia con tus dos hermanitos. Y bueno, que el Señor te siga sosteniendo en la vida. Y estamos hablando hoy de la vida de Dios. Entonces el Señor tiene un plan de vida, viene el pecado, afecta la vida, no solamente la del hombre, sino la de la creación. Pero Dios, el Señor, es inmutable y Él hizo la tierra para vida y hizo el hombre para vida. Entonces Dios tiene vida eterna para el hombre. De tal manera que desde la misma creación y desde la misma, a partir de la caída en pecado, Dios, desde la misma creación, Dios tiene el plan para la salvación, el plan que es aplicado en todo su proceso, porque Dios es Dios de procesos. En todo su proceso Dios aplica la salvación para que el hombre pueda salir del pecado y la tierra pueda salir del pecado. Dios planeó la salvación desde la misma creación, y en el momento en que el hombre cae en pecado, se aplica la salvación. Por ello podemos decir ciertamente que Dios en su trina deidad es salvador y su naturaleza es salvación. Y vamos a leer algunos textos de la Biblia que así nos confirman. Isaías capítulo 43, versículos 1 al 7. Isaías 43, 1 al 7. Así habla el Señor esta mañana a su iglesia. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, no temas. Yo te redimí, o sea, yo te salvé, yo pagué el precio por tu vida.
Y dice, yo te puse nombre, mío eres tú. Qué gloriosas palabras para el pueblo de fe, en el antiguo pacto para el pueblo de Israel. Pero estas palabras se hacen una gran realidad en Cristo Jesús en nuestros tiempos. Y este es uno de los textos de los que debemos apreciar y debemos tomar. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh iglesia, formador tuyo. No temas, no temas, iglesia, porque yo te redimí. Yo te puse nombre, mío eres tú. Yo te compré con la sangre de la cruz. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Y por qué? Porque somos salvados por el Señor. Porque hemos sido redimidos para estar bajo su guarda, su cuidado, no solamente en esta tierra, sino también en la vida venidera. Versículo 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aquí cuando el Señor dice soy y dice yo soy, se está refiriendo a Jehová, su precioso nombre. Yo soy tu Salvador. Yo soy el que te da tu salvación. Y ¿saben algo bien importante? Este es el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yeshua, Yehoshua en hebreo significa yo soy el que soy tu salvación. Yehoshua está conformado por dos partes, es un vocablo de dos partes. Una que es Jehová y Yeho y luego Joshua. O sea, yo soy el que te da tu salvación. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. El Señor no nos dio salvación porque nosotros éramos muy buenos, muy bonitos o que muy santitos. No, hermanos, el Señor dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. O sea, el Señor nos vio de una manera misericordiosa, de una manera de gracia. El Señor se llenó de gracia como el Señor se llenó de gracia al vernos y no nos vio como pecadores, sino nos vio como salvados. Y dice, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Cuán hermosas y consoladoras estas palabras para nosotros estar delante del Señor creyendo que Él es nuestro Salvador. Y saltamos allí al versículo 11. El versículo 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera del Señor no hay quien salve. Oseas capítulo 13 versículo 4. El libro de Oseas, del profeta Oseas 13:4. Dice así el Señor, Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová, tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador sino a mí. Esta es la naturaleza de nuestro Señor, el Dios que salva. Dios en su naturaleza de Salvador le da salvación al ser humano. Y habíamos visto en ocasiones anteriores, o vimos en los dos sermones anteriores, cuáles fueron las áreas de afectación o cómo operó la muerte cuando nuestro padre Adán pecó. Y vimos que la caída en el pecado condujo a la muerte en tres estadios. La muerte espiritual, la muerte
física y la muerte eterna. Asimismo, la salvación opera en esas tres mismas dimensiones, en esos tres mismos estadios. En primer lugar, el Señor retorna la vida espiritual. La salvación consiste en que el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, nos retorna a la vida espiritual. O sea, cuando el Señor Jesucristo dice: beban de esta copa porque esta es la sangre del pacto por la cual serán pagados los pecados de muchos, la cual les redime de los pecados. El Señor nos está mostrando que Él nos está restaurando en la vida espiritual. El Señor Jesús nos salva para restauración de nuestra vida espiritual. No es para vivir más chévere, no es para que salgamos de la ruina, no es para que se nos quiten las enfermedades. No, de hecho, quienes llevamos años en el Señor sabemos que tenemos que lidiar con todo esto. Pero lo que el Señor nos enseña es que Él nos salvó para retornarnos a una comunión con Dios. Pero esa vida espiritual va a redundar en la vida física. El Señor da en la redención, en la salvación, nuestro Señor Salvador opera en nuestra vida natural. Y Él da vida a hombres oprimidos y necesitados que clamamos a Él, aun si no claman. Dios muestra su gran poder y su misericordia dando salvación. No lo voy a leer, pero vamos a mirar un poco el Salmo 107. Este salmo me impacta porque nos muestra la salvación del Señor. La salvación del Señor. Salmo 107. Entonces, el Señor aquí nos muestra cómo el Señor salva a los suyos. Salmo 107. Dios libra de la aflicción, Dios salva. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado en las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía. Ellos entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. O sea, los salvó y los dirigió por camino derecho. Pero no solamente los salva, empieza a dirigirles, empieza a obrar en su vida natural. Y dice: los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Y allí nos habla de diferentes cosas que el Señor hace. El Señor salva a Rahab la ramera y a toda su familia. Salva a los gabaonitas. Dios en su naturaleza salvador. Y no nos ha de parecer extraño que Dios salve de las circunstancias a los hombres no creyentes. Por eso Él es digno de ser alabado. Dios salva al hombre. Dios quiere salvar al hombre. Es su naturaleza. Nosotros no podemos desconocer eso. Dios es nuestro Salvador. Guste el que le guste. Dios es salvador de su nación Israel. Dios le salvó de la esclavitud, le salvó del asedio de sus enemigos, le salva de las circunstancias naturales, pero especialmente le salva espiritualmente mediante Cristo por la fe. Es que Cristo es el delegado del Padre para salvar a su pueblo escogido. Desde la misma promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer, lo hemos repetido una y otra vez, pero no importa cuántas veces lo podamos repetir hasta que se nos vuelva una mentalidad. 3:15 de Génesis dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién herirá en la cabeza a la serpiente? A Satanás llamado el diablo. Pues el Señor Jesús. Porque Él es el delegado del Padre para que Él salve a su pueblo redimido. Dice: esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. ¿A qué precio salva el Señor Jesús a la humanidad, a los perdidos, a su pueblo perdido?
Él los salva mediante la cruz. O sea, la forma como la serpiente hiere el calcañal de Jesús es que por causa del pecado el Señor Jesús tiene que ir a la cruz del Calvario. Lucas capítulo, ya leímos Mateo 1:21. Lucas capítulo 1 versículo 68 al 70 dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y salvado, redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y Lucas capítulo 2 versículos 8 al 11 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño, y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de su resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, os doy noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Y cuáles son las buenas noticias que anunciaban los ángeles? Que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios es Salvador. Pero ¿en quién delega su salvación? En su Hijo Jesucristo, en la persona de Jesucristo, quien también es Dios. Dios en la Trina Unidad. El Padre planea, el Hijo ejecuta. La delegación que la deidad en su Trina Unidad, en el Consejo Eterno, dan al Señor Jesús, y el Señor Jesús la recibe, y el Señor Jesús la ama, y por eso Él viene a la cruz, porque Él viene a ser Salvador. Y esta es la buena noticia del Evangelio: en la ciudad de David hoy les nace un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esas buenas noticias se han proclamado durante 20 siglos. En Juan capítulo 4, 42 dice: y decían a la mujer, a aquella mujer samaritana: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente el Cristo, es el Salvador del mundo. Aquellos no eran judíos, estos eran samaritanos y eran enemigos entre sí. Y el Señor Jesús, con tanto amor, va allí y se muestra como Salvador y les lleva salvación. La mujer samaritana, llena de pecado, cree en Él, pero no solamente ella, sino también los otros samaritanos. Y esto nos habla del Señor Jesús como Salvador para las naciones. Y algo muy lindo: Salvador para la nación quichua. Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14, así dice el Señor: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor nos ha salvado, nos ha librado, nos quitó las cadenas del gobierno que tuvo sobre nosotros las tinieblas. Las tinieblas nos tuvieron bajo una tiranía, una opresión, esclavizados, encadenados, ciegos, sordos, mudos, infectados de todo mal, de pecado. Pero el Señor nos libró de ese gobierno, de esa potestad, y nos dio salvación. Pero esa salvación no fue simplemente abran las puertas y queden libres y hagan lo que quieran. No, Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. El Señor no se quedó quieto y bueno, sálvense y vayan y hagan lo que quieran y vuelvan y caigan en pecado y vuelve el diablo y los trae. No, no. El Señor nos trasladó al reino, a su gran reino hermoso, glorioso y poderoso, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Qué es la redención? Por la sangre de Cristo, el haber sido perdonados de nuestros pecados. ¿Qué era lo que nos tenía y por qué nos tenía nuestro adversario ya secuestrados, oprimidos bajo la terrible tiranía? El pecado. El pecado. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo cuando va a la cruz y Él derrama su preciosa sangre? Él paga al Padre el precio del pecado. Mucho cuidado. No fue al enemigo. Dios no tiene que pagarle nada al diablo. El diablo no pasó de ser un usurpador. El Señor Jesucristo le paga al Padre el precio por el pecado. Y el precio por el pecado es el derramamiento de su sangre preciosa.
Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene esto para nosotros? Así como el pecado obró para muerte espiritual, física y eterna, Cristo obra en nosotros la salvación espiritual que consiste en la reconciliación con Dios, el perdón de nuestros pecados. Pero no solamente ello, sino también la restauración de la vida física, y no solamente ello, sino también la restauración de la vida eterna. Y cuando nosotros vemos cómo el Señor obra sanidad, y es algo que debemos tener en cuenta para los hermanitos que están pasando por dificultades de enfermedad, yo también las he pasado y he clamado al Señor, y el Señor ha obrado su salvación en este aspecto. Dice Marcos capítulo 2 versículos 3 al 12. Nos relata la historia de un hombre que era paralítico. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia se está diciendo. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero conociendo Jesús en su espíritu que ellos pensaban, cavilaban de esta manera dentro de ellos mismos, les dijo, ¿y por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida, el paralítico se levantó y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, ni la volverían a ver. Oh, hermanos, aquí nos muestra fehacientemente el Señor que la causa de la enfermedad, la causa de la ruina, la causa de la guerra, de la contienda entre los seres humanos, que son consecuencia del pecado. Por eso el Señor le dice, con toda autoridad, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. En otras palabras le dijo, ¿por qué causa estás enfermo? Por tus pecados. Pero yo he venido a perdonar tus pecados. Cristo vino al mundo a perdonar pecados para darnos la salvación. ¿En qué consiste la salvación? En el perdón de los pecados. Pero no es solamente un asunto espiritual que vamos a recibir algún día cuando venga el juicio final. No, es algo que recibimos ya. La salvación se aplica inmediatamente. Cristo viene a nuestras vidas y nos da ese nuevo nacimiento. Él nos limpia, nos perdona de nuestros pecados y obra en nuestro cuerpo físico. Pero no solamente en nuestro cuerpo físico. Al ser perdonados del pecado, también somos salvados del gobierno del pecado, de la culpa del pecado y de las consecuencias del pecado. Esa salvación espiritual produce la salvación física, que consiste en restauración de nuestra naturaleza humana, salud, paz, prosperidad económica, gozo. Hermanos, la salvación incluye todo el paquete. Y la salvación espiritual también nos da la salvación eterna. O sea, la salvación que nos da el Señor es una salvación plena. No es a medias, es total, es perfecta, es absoluta. Y tenemos que tomarla, tenemos que apropiarnos de ella. ¿Por qué sufrimos como creyentes cristianos? Porque sufrimos el dolor de la enfermedad. Hermanos, muchas de nuestras enfermedades son dolorosas porque el Señor las pone allí para nuestra santificación progresiva, para que nosotros se nos maje ese orgullito con que andamos, para que nosotros se nos maje esa impulsividad que tenemos y para que confiemos absolutamente en el Señor. Las enfermedades no siempre son malas. Algunas personas he visto
ven a una persona con fiebre ahora con esto del COVID-19, vienen y le ponen la mano a la persona y dice, reprendo Satanás, espíritu de fiebre, se va. ¿Por qué, hermanos? ¿Sabían ustedes que la fiebre es un medio que el Señor nos da para luchar contra nuestra enfermedad? Oh, sí, hermanos. El Señor quiere sanarnos y nos hizo, nos construyó, digámoslo así, nos moldeó con un medio para que nosotros no seamos afectados completamente por la enfermedad. Muchos hermanos sufren por la enfermedad y lloran por la enfermedad y reniegan por la enfermedad y hasta quieren perder su fe por la enfermedad o por la ruina o por los problemas relacionales con sus hijos o con su esposa o por el divorcio o por la quiebra de su negocio. Sufren mucho. ¿Por qué? Porque no han recibido la plenitud de lo que es la salvación, no conocen el significado de la salvación y cómo el Señor Jesús obra la perfecta salvación. Muchos de los creyentes tienen temores económicos porque su vida está centrada en el tener dinero, en el tener propiedades. Y se ha calado mucho en la iglesia que la bendición de Dios es dar propiedades. No, hermanos, la bendición de Dios, la verdadera bendición de Dios es su presencia, es su salvación, es el perdón, la redención, el perdón de nuestros pecados. Hermanos, la salvación no se limita a ser salvos de un problema. La salvación tiene que ver con nuestra vida espiritual y eterna. Era necesario que Cristo fuera a la cruz para redimirnos de nuestros pecados, para pagar el precio por nuestros pecados. Y es lo que debemos conocer. Hoy conocemos que el Señor Jesús obra su redención para obrar perfecta y plenamente en nuestro ser. Una salvación que abarca en la parte física, la parte natural. O sea, nos restaura en nuestro ser, en nuestra salud, en nuestra paz, en nuestro gozo, para vivir una vida plena. Es que, hermanos, el Evangelio es pleno. El Evangelio no fue a medias. El Evangelio no es por pedacitos. El Señor Jesucristo se entregó todo en la cruz para darnos toda la salvación. Salvación física, salvación espiritual, pero sobre todo salvación eterna. Tenemos a Cristo como nuestro único, suficiente y poderoso Salvador. Y esto nos ha de conducir, en primer lugar, a confiar plenamente en Él. Si Él te ha salvado, ¿cómo no va a tener de ti cuidado? Oído a esto, mi amado hermano. Si el Señor te salvó, ¿cómo no cuidará de ti? Él cuidará de ti. Si el Señor te ha salvado, Él no va a permitir que tú te pierdas. Confía plenamente en Él. Pero también esto te debe llevar a que le adores plenamente, porque Él te ha dado suficiente motivo y te ha dado autoridad espiritual para hacerlo. Pero también el Señor te ha dado autoridad, te ha salvado para que le obedezcas, porque su salvación se evidencia mediante la obediencia. ¿A qué aplicación hemos de llegar a través de esta enseñanza que el Señor nos ha dado? ¿A qué aplicación hemos de llegar? En primer lugar, debo hacer un llamado a aquellas personas que en esta mañana han escuchado este sermón y que aún no tienen una relación personal con el Señor Jesucristo. Y quiero decirles que el hombre pecador está destituido de la gloria de Dios. Está muerto en sus delitos y pecados y su esperanza, su única esperanza es solamente el infierno. Y la única forma de ser salvados del pecado, de la muerte eterna y del infierno es creyendo en el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice en su palabra, en Juan capítulo 3, versículos 19, 18 y 36. Todo el que en Él cree está salvado.
y tiene la vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo de Dios ya está condenado. Hoy el Señor Jesucristo se te ha revelado como el único Señor y Salvador. Tú no te puedes salvar por ti mismo. Tú no puedes hacer obras suficientes para salvarte a ti mismo. Ningún hombre, ninguna institución, la iglesia, los santos, nadie te puede salvar. Solamente el Señor Jesucristo te puede salvar. Él es tu Salvador. Y si el Señor Jesucristo no te salva, solamente te espera una horrible expectación de juicio ante el trono de Dios y una condenación eterna en el infierno. Por eso, hoy es el día que te ha dado el Señor, día de salvación para tu vida. Corre al Señor Jesucristo allí donde estás. Híncate delante de Él, pídele perdón por tus pecados y pide salvación para tu vida, porque Él es el único que te puede dar salvación. Para eso fue Cristo a morir en la cruz, para darte salvación. Y entonces Él derramará su salvación plena sobre ti, una salvación que incluye tu vida eterna, pero que también incluye tu relación con Dios, pero que también incluye la salvación en tu parte física. El retornarte a la salud, el retornarte a la prosperidad, el retornarte al gozo y el retornarte a la paz. Pero este también es un llamado para los creyentes. Cristo el Señor es Dios salvación, es Dios el Salvador, y su salvación es perfecta y es una salvación plena para el pecador. No se le puede añadir ni una pizquita más. Cristo te salva absolutamente del pecado. Cristo te salva de la culpa del pecado. Tú eras culpable de tu pecado. Ahora Cristo cargó la culpa de tu pecado y pagó el precio por la culpa de tu pecado. Pero no solamente Cristo te salvó de la culpa del pecado, sino te salvó de la condenación del pecado. La paga del pecado es la muerte. La condena para el pecador es la muerte. Pero el Señor te libró de la muerte y te trajo a vida eterna. Por eso Él es dador de vida eterna, como lo veíamos en el sermón pasado. Todos estos sermones están estrechamente ligados. Estos sermones son la repetición de la repetidera. Pero ¿sabes algo? La forma de enseñanza de nuestro Señor es la repetición de la repetidera. Y la iglesia quichua necesita la repetición de la repetidera para que tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, el conocimiento pleno de quién es nuestro Salvador, el alcance de su salvación, la profundidad de su salvación, el poder de su salvación. Cristo te libra de la culpa del pecado, te libra de la culpabilidad del pecado, de la condenación por el pecado, pero también te salva del señorío del pecado. Ya el pecado no te puede señorear más. Si eres un verdadero salvado, el pecado no puede señorear en ti. Entonces vive una vida de salvación plena en Cristo. Vive la vida natural en la salvación de Cristo. Vive en la victoria sobre el pecado. Vive en la victoria sobre el pecado. Vive en la libertad de la salvación del pecado. Vive en la confianza en el Salvador. Él te sustenta, Él te acompaña y Él te da la victoria en toda circunstancia. Vive la vida espiritual en la comunión con Dios que te da la salvación. Vive en la santidad que te da el Salvador. Para eso te salvó Cristo. Para vivir una vida superior. Dios, Cristo no te salvó para seguir siendo el mismo. Cristo te salvó para llevarte a una vida superior, en esta tierra, a una vida superior sobre el pecado, a una vida superior en tu moralidad, a una vida superior en tu forma de vivir, a una vida superior en todo aspecto de tu vida natural, pero a una vida superior en la comunión con Él, a una vida superior en la vida eterna, que nadie más que Cristo el Salvador te la puede dar. Oremos, hermanos. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre, amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre, amén. Que la iglesia Ríos de Agua Viva sea una iglesia que conoce profundamente que el Señor Jesucristo es nuestro Dios y Salvador, y que la iglesia Ríos de Agua Viva sea una iglesia que vive profundamente esa salvación, una iglesia que nos movemos
en esa salvación que amamos, esa salvación que adoramos a Cristo y a Dios el Padre y al Espíritu Santo por esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Que el Señor sea poniendo en nosotros una fe especial en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que profundicemos cada día más en la importancia, en la profundidad, en el alcance de esta prerrogativa dada a nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro precioso Salvador. A Él sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, ha sido un deleite haber estado hoy en la presencia del Señor, haber vivido la vida de Dios, haber celebrado el culto del Señor, haber compartido la palabra de Dios, haber sido exhortados, animados, edificados por la palabra de Dios. Y me resta la oración pastoral. Amados hermanos, los amo en el Señor. Como pastor de la iglesia Ríos de Agua Viva, oro al Señor y clamo al Señor para que Él sea su bendición de ustedes, para que sea Él quien les sustenta con la diestra de su justicia, para que su rostro brille en ustedes y les transforme a la imagen misma de Cristo nuestro Señor, para que ustedes alcancen la estatura del varón perfecto, Jesucristo el Señor. A Él la gloria en sus vidas. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde de todo peligro, de todo mal, de toda aflicción, que la salvación sea evidente en sus vidas, que el Señor les dé paz en medio de este mundo convulsionado. El Señor nos dé la paz y que la iglesia Ríos de Agua Viva sea una iglesia llena de la paz de Cristo. Les amo en el Señor los llene de salud, de vigor, de amor y vivan plenamente su salvación. Los amo mucho, que tengan una semana llena de la plenitud del Señor y estaremos en contacto el jueves de nuevo en nuestro culto de oración, miércoles el culto de oración de la iglesia de Robledo, el domingo el culto al Señor a las 8:30 de la mañana y el de la iglesia de Robledo, que también están invitados para edificación, a las 10:30 de la mañana. Ahora a las 10:30 está abierto el canal de Héctor William Romero para que allí ustedes puedan ver, se puedan añadir a la predicación de la palabra de Dios y ser edificados y celebrar el culto al Señor de la iglesia Ríos de Gracia. Les amo mucho en el Señor. Reciban un fuerte abrazo a la distancia. Cristo es nuestro Salvador. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Hasta pronto, hermanos. Chao, chao.